Bienvenidos a un viaje fascinante a través de las tácticas de manipulación que los estoicos han identificado a lo largo de la historia. En este vídeo, exploraremos 10 poderosas estrategias que han sido utilizadas para influenciar y controlar a las personas, según las sabias advertencias de los filósofos estoicos. Prepárense para sumergirse en un análisis profundo de cómo estas tácticas han perdurado a lo largo del tiempo y cómo los principios estoicos pueden ayudarnos a resistirnos a su impacto en nuestra vida cotidiana. Descubriremos juntos las herramientas mentales necesarias para fortalecer nuestra resiliencia contra la manipulación, adoptando una perspectiva estoica que nos permita enfrentar los desafíos con claridad y sabiduría. 1. Chantage emotional. Los estoicos destacan la importancia de cultivar la resiliencia emocional frente a tácticas de manipulación como el chantaje emocional. Aconsejan desarrollar una mente fuerte y equilibrada, capaz de mantener la serenidad incluso frente a presiones emocionales indebidas. Responder con calma y mantenerse fiel a los principios éticos y virtuosos, aunque la manipulación busque desestabilizar emocionalmente, es fundamental según la perspectiva estoica. Si te encuentras enfrentando una situación de chantaje emocional, es crucial reconocer las tácticas utilizadas y establecer límites claros. Aprende a identificar cuando alguien está tratando de jugar con tus emociones para obtener lo que quieren y mantén una comunicación abierta y honesta. Establecer límites saludables y expresar claramente tus necesidades puede ayudarte a protegerte emocionalmente y fomentar relaciones más equitativas y respetuosas. Trabaja en fortalecer tu autoestima y confianza en tus propias decisiones. El chantaje emocional a menudo aprovecha la vulnerabilidad y la inseguridad de una persona. Al reconocer y trabajar en fortalecer tu propio bienestar emocional, estarás mejor equipado para resistir las tácticas manipulativas y tomar decisiones más auténticas y saludables en tus relaciones interpersonales. Recuerda que es fundamental rodearte de personas que respeten y valoren tus emociones, en lugar de intentar manipularlas para sus propios fines. Además, los estoicos advierten sobre el peligro de ceder ante las emociones momentáneas y reaccionar impulsivamente frente al chantaje emocional. Recomiendan cultivar la sabiduría y la perspectiva a largo plazo, recordando que la virtud y la honestidad son pilares más sólidos que las respuestas emocionales inmediatas. En última instancia, el consejo estoico frente al chantaje emocional se basa en la fortaleza interior, la autenticidad y la resistencia ética, promoviendo una vida en consonancia con los principios de la sabiduría estoica. También sugieren cultivar la compasión, incluso hacia aquellos que intentan manipular emocionalmente. Reconocer que la manipulación a menudo proviene de sufrimiento o falta de virtud en la otra persona puede ayudar a abordar la situación con empatía, sin comprometer los propios valores. En lugar de responder con resentimiento, los estoicos proponen mantener la calma y buscar soluciones que fomenten el crecimiento personal y la comprensión mutua. 2. Apego al miedo. Cuando permitimos que el miedo se arraigue en nuestras mentes, nos volvemos vulnerables a la manipulación por parte de aquellos que buscan controlarnos. La ansiedad y el temor constante pueden nublar nuestro juicio, haciéndonos más propensos a aceptar situaciones y decisiones que normalmente rechazaríamos. Los estoicos nos instan a cultivar la fortaleza interior y la tranquilidad mental para resistir a la manipulación basada en el miedo, reconociendo que la verdadera libertad radica en mantener el control sobre nuestras reacciones emocionales. En lugar de sucumbir al miedo, los estoicos abogan por el desarrollo de una mente serena y un juicio claro. Practicar la aceptación de las circunstancias que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que está bajo nuestro control nos permite mantener una perspectiva equilibrada y resistir la manipulación emocional. Al liberarnos del apego al miedo, podemos tomar decisiones informadas y éticas, promoviendo así una vida más auténtica y libre. La resistencia a la manipulación basada en el miedo es un acto de empoderamiento personal que fortalece nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros principios y valores. La influencia basada en nuestras esperanzas puede llevarnos a compromisos que no son acordes con nuestros valores o metas genuinas. Los estoicos nos enseñan a cultivar la indiferencia saludable hacia las cosas externas que escapan a nuestro control y a enfocarnos en lo que sí podemos gestionar, nuestras propias reacciones y elecciones. Caer en el apego desmedido a los placeres y comodidades puede hacer que nos volvamos vulnerables a la manipulación de aquellos que buscan utilizar estos estímulos para dirigir nuestras acciones. La búsqueda constante de gratificación puede llevarnos a compromisos y decisiones impulsivas que no están alineadas con nuestro bienestar a largo plazo. Los estoicos nos instan a practicar la moderación y a desarrollar una disciplina interior para resistir las tentaciones externas que buscan manipularnos a través del placer. Al liberarnos del apego desmedido a nuestras expectativas, desarrollamos una resistencia natural a la manipulación y mantenemos una mayor autonomía. Practicar la moderación en nuestras expectativas y reconocer la impermanencia de las cosas nos permite enfrentar la vida con serenidad, reduciendo la vulnerabilidad ante tácticas manipuladoras.
La sabiduría estoica nos invita a construir una fortaleza interna que no se vea afectada por las expectativas externas, permitiéndonos vivir de manera más auténtica y resistir la manipulación basada en la explotación de nuestras esperanzas y deseos. 3. Doble vínculo. Los estoicos advierten sobre la peligrosidad de caer en el juego psicológico conocido como el doble vínculo, una táctica de manipulación que implica enviar mensajes contradictorios a una persona, generando confusión y ansiedad. Este tipo de comportamiento puede ser utilizado para controlar a otros al crear un ambiente en el que la víctima se sienta atrapada y sin salida. Los estoicos aconsejan mantener la calma y la claridad mental frente a tales situaciones, recordando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de mantener la paz interior y no permitir que las manipulaciones afecten negativamente el equilibrio emocional. Enfrentar el doble vínculo desde una perspectiva estoica implica cultivar la autenticidad y la coherencia en las propias acciones y pensamientos. Reconocer la naturaleza manipulativa del doble vínculo y desarrollar una comprensión profunda de uno mismo puede ayudar a contrarrestar sus efectos. La filosofía estoica subraya la importancia de mantenerse firme en los principios éticos y no dejarse arrastrar por las tácticas manipulativas de otros, promoviendo así una vida basada en la virtud y la autenticidad. Destacan la importancia de establecer límites saludables y comunicarse de manera clara y directa en situaciones donde se perciba un doble vínculo. Al enfrentarse a esta manipulación, abogan por la honestidad y la transparencia como medios para contrarrestar la confusión generada por mensajes contradictorios. Cultivar una actitud reflexiva y centrada en valores sólidos permite afrontar estas tácticas manipuladoras con resiliencia y determinación. También enfatizan la necesidad de desarrollar la capacidad de discernimiento para identificar estas dinámicas manipulativas en las relaciones interpersonales. Al mantener la serenidad y la racionalidad, se puede evitar caer en la trampa del doble vínculo y, en su lugar, fomentar relaciones basadas en la confianza mutua y el respeto. En última instancia, la filosofía estoica ofrece un enfoque valioso para enfrentar las tácticas manipuladoras, recordando constantemente la importancia de mantener la integridad y la autenticidad en la vida diaria. Al fomentar conexiones basadas en la sinceridad y la lealtad, se puede reducir la vulnerabilidad ante tácticas manipuladoras. La comunidad estoica aboga por cultivar amistades y relaciones que contribuyan al crecimiento personal y al bienestar mutuo, proporcionando un sólido sistema de apoyo contra las influencias negativas. En última instancia, enfrentar el doble vínculo desde una perspectiva estoica implica un compromiso constante con la autenticidad, la fortaleza interior y la construcción de relaciones basadas en la virtud. 4. Triangulation. Es una táctica de manipulación interpersonal que implica involucrar a una tercera persona para crear conflicto o desestabilizar relaciones. En lugar de buscar la verdad y la claridad en las relaciones, la triangulación fomenta la confusión y el malentendido, desviando la atención del problema real hacia conflictos secundarios. Los estoicos abogan por la honestidad y la comunicación directa, creyendo que manipular a otros para obtener ventajas personales es incompatible con una vida virtuosa. Al adoptar una perspectiva estoica, se aconseja resistir la tentación de involucrar a terceros con el fin de obtener beneficios personales o manipular situaciones. En lugar de buscar el conflicto, los estoicos promueven la autenticidad y la empatía, abogando por abordar los problemas de manera directa y equitativa, cultivando así relaciones basadas en la verdad y la comprensión mutua. Triangular en las relaciones, según los estoicos, socava la integridad y la tranquilidad del individuo, y se insta a buscar soluciones más éticas y virtuosas para resolver los desafíos interpersonales. La triangulación, desde la perspectiva estoica, también se considera una forma de distracción y desviación de la atención hacia asuntos menos relevantes. Los estoicos abogan por la atención consciente y la focalización en aquello que está bajo nuestro control, como nuestras propias acciones y reacciones. Al recurrir a la triangulación, se desencadena un juego de manipulación que puede alejar a las personas de la autenticidad y la búsqueda de la sabiduría, valores fundamentales en la filosofía estoica. La filosofía estoica enfatiza la importancia de aceptar aquello que no podemos cambiar y centrarse en mejorar nuestro propio carácter. La triangulación, al involucrar a terceros para cambiar dinámicas relacionales, va en contra de este principio fundamental. Los estoicos aconsejarían cultivar la paciencia, la aceptación y la autenticidad en lugar de recurrir a tácticas manipulativas que, en última instancia, pueden conducir a una vida deshonesta y desequilibrada. En resumen, los estoicos abogan por la autorreflexión y el crecimiento personal como medios más efectivos para abordar las complejidades de las relaciones en lugar de depender de estrategias manipuladoras como la triangulación. 5. Presión temporal. En situaciones de alta presión temporal, las personas pueden ser propensas a tomar decisiones impulsivas o ceder ante la manipulación emocional. Los manipuladores hábiles pueden aprovechar esta vulnerabilidad temporal para impulsar acciones precipitadas que no se alinean con los principios éticos y racionales.
Los estoicos aconsejan cultivar la habilidad de pausar, reflexionar y evaluar las situaciones bajo presión, recordando que la verdadera fortaleza se manifiesta en la capacidad de mantener la calma y la claridad mental incluso en momentos desafiantes. Al comprender que las presiones temporales son pasajeras y que las decisiones apresuradas pueden tener consecuencias a largo plazo, se promueve la resistencia contra la manipulación. Mantener una perspectiva temporal más amplia y centrarse en principios fundamentales ayuda a contrarrestar las tácticas manipuladoras que buscan explotar la urgencia del momento. Así, los estoicos aconsejan enfrentar la presión temporal con paciencia, sabiduría y una mente serena para evitar caer en trampas manipulativas. Al tener un firme anclaje en los valores éticos y en la lógica, se establece una base sólida que actúa como un escudo contra las tácticas manipulativas. Los estoicos advierten que ceder ante la urgencia temporal puede llevar a compromisos que van en contra de los principios fundamentales, por lo que instan a mantener una visión clara y a largo plazo incluso en situaciones de presión. De esta manera, la resistencia contra la manipulación se fortalece al basarse en la firmeza de principios y en la capacidad de resistir la urgencia del momento. La manipulación a menudo se aprovecha de la falta de límites y de la confusión generada por la urgencia. Mantenerse firme en establecer límites claros y expresar de manera directa las propias necesidades ayuda a prevenir que los manipuladores encuentren espacio para influir de manera perjudicial. Los estoicos enfatizan la importancia de la autenticidad y la integridad en la comunicación, incluso bajo presión, para evitar ser arrastrado por tácticas manipulativas. Al comprender profundamente los propios valores, metas y motivaciones, se fortalece la resistencia ante intentos de manipulación. La autoconciencia y la claridad interna actúan como defensas poderosas contra la presión temporal, permitiendo tomar decisiones alineadas con principios personales en lugar de sucumbir a las influencias externas. En última instancia, los estoicos enseñan que la autenticidad, los límites claros y la autoconciencia son herramientas fundamentales para contrarrestar las tácticas manipuladoras en situaciones de urgencia. 6. Aprobación social falsa. Una táctica de manipulación común en este contexto es la aprobación social falsa, donde las personas buscan ganarse la aprobación de los demás mediante la adopción de comportamientos o actitudes que no reflejan auténticamente sus valores. Esta táctica puede llevar a una vida superficial y vacía, ya que la autenticidad y la coherencia se sacrifican en aras de la aceptación externa. Los estoicos aconsejarían cultivar la virtud y la integridad personal, reconociendo que la aprobación genuina proviene de vivir de acuerdo con los principios éticos y no de complacer a los demás de manera superficial. La manipulación a través de la búsqueda constante de aprobación social puede llevar a una vulnerabilidad emocional, ya que la autoestima y la felicidad se vuelven precarias y vinculadas a la opinión de los demás. Los estoicos aconsejarían cultivar la fortaleza interna, encontrar la satisfacción en la coherencia con los propios principios, y no permitir que la búsqueda desmedida de aprobación socave la autenticidad y la paz interior. Al ceder ante la presión de complacer a los demás, uno se somete a la tiranía de las expectativas externas, perdiendo así la capacidad de tomar decisiones basadas en la propia sabiduría y ética personal. La manipulación a través de la aprobación social falsa puede conducir a una vida desgastante, en la que la búsqueda perpetua de validación externa se convierte en un ciclo sin fin, alejando a la persona de su verdadero yo. Invitan a las personas a encontrar la verdadera satisfacción en la coherencia con sus principios, enfrentando la posibilidad de desaprobación sin temor, y recordando que la verdadera libertad reside en la capacidad de mantener la integridad incluso en medio de la presión social. Al adoptar esta perspectiva, uno puede liberarse de las cadenas de la manipulación y vivir una vida guiada por la sabiduría y la virtud, en lugar de estar atado a la fluctuante aprobación de los demás. Intentar manipular la percepción de los demás puede llevar a la creencia equivocada de que se puede controlar cómo los demás piensan y sienten. Este intento de controlar las opiniones ajenas puede generar ansiedad y frustración, ya que la realidad es que no se puede tener control absoluto sobre las percepciones de los demás. Los estoicos aconsejarían enfocarse en lo que está dentro de nuestro control, que son nuestras propias acciones y elecciones, en lugar de buscar manipular las opiniones de los demás. 7. Elogios falsos. Para evitar caer en la trampa de elogios falsos, es crucial cultivar la autoconciencia y confianza en uno mismo. Siempre cuestiona la autenticidad de los elogios, especialmente si provienen de personas con motivaciones dudosas o desconocidas. Presta atención a los patrones y consistencia en el comportamiento de quienes te elogian, ya que los manipuladores a menudo buscan halagar para obtener beneficios personales. Al desarrollar una sólida autoimagen y una comprensión clara de tus valores, podrás discernir mejor entre los elogios sinceros y los manipuladores que buscan aprovecharse de tu vulnerabilidad. Además, practica la prudencia al aceptar cumplidos y verifica su veracidad antes de permitir que influyan en tus decisiones. No te sientas presionado a complacer a los demás basándote únicamente en elogios superficiales.
Mantente fiel a tus principios y toma decisiones informadas en lugar de dejarte llevar por halagos engañosos. La confianza en ti mismo y la capacidad de discernir entre elogios genuinos y manipulaciones te ayudarán a construir relaciones más saludables y a mantenerte firme frente a la manipulación emocional. Es importante desarrollar un sentido crítico y estar atento a las sutilezas del lenguaje y el tono al recibir elogios. Los manipuladores a menudo emplean elogios excesivos o vagos para generar una falsa sensación de conexión emocional. Practica la habilidad de analizar las intenciones detrás de las palabras y busca claridad en las expresiones de aprecio. Si notas discrepancias entre las palabras y las acciones de alguien, mantén una actitud cautelosa y verifica la autenticidad de sus elogios. Cultiva relaciones basadas en la transparencia y la comunicación abierta. Fomenta un ambiente donde la honestidad y la sinceridad sean valores fundamentales. Al construir conexiones genuinas con quienes te rodean, será más difícil para los manipuladores socavar tu confianza. Recuerda que el auténtico reconocimiento y aprecio provienen de relaciones saludables y duraderas, mientras que los elogios falsos suelen ser estrategias temporales para obtener beneficios momentáneos. Al confiar en tus instintos y mantener una perspectiva crítica, te volverás más resistente a la manipulación a través de elogios insinceros. Para fortalecer tu capacidad de discernir elogios falsos, también es fundamental aprender a gestionar la necesidad de aprobación externa. Reconoce y valora tus propios logros y méritos, independientemente de la validación externa. Cuando tienes una sólida autoestima y no dependes exclusivamente de la aprobación de los demás, te vuelves menos vulnerable a la manipulación a través de elogios engañosos. 8. El juego de culpas. El juego de culpas es una trampa emocional que suele surgir en situaciones conflictivas donde las personas buscan aliviar su propia incomodidad atribuyendo la responsabilidad de sus problemas a otros. En lugar de enfocarse en encontrar soluciones constructivas, las personas atrapadas en este juego tienden a señalar con el dedo y buscar chivos expiatorios. El consejo clave aquí es cultivar la empatía y la autorresponsabilidad. En lugar de buscar a quien culpar, es más productivo comprender las perspectivas de todas las partes involucradas y reflexionar sobre nuestra propia contribución al problema. La toma de responsabilidad personal permite un crecimiento emocional y la oportunidad de abordar las dificultades de manera más efectiva. Es esencial reconocer que el juego de culpas perpetúa un ciclo negativo que impide la resolución de conflictos y el crecimiento personal. Al liberarse de la necesidad de culpar a otros, se crea espacio para la colaboración y la búsqueda de soluciones constructivas. En lugar de caer en la trampa de buscar culpables, es más valioso enfocarse en la comunicación abierta, la comprensión mutua y la disposición para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Este enfoque promueve la resiliencia emocional y fortalece las relaciones interpersonales. La empatía desempeña un papel crucial al reconocer que, aunque las opiniones y acciones puedan diferir, cada individuo está influenciado por su contexto personal. Al cultivar la empatía, se establece un terreno más fértil para el entendimiento mutuo y la resolución de conflictos. Además, es importante recordar que la autenticidad y la comunicación abierta son elementos clave para romper el ciclo del juego de culpas. Expresar de manera honesta cómo nos sentimos y estar dispuestos a escuchar las preocupaciones de los demás crea un ambiente propicio para encontrar soluciones constructivas. Al adoptar una actitud proactiva y centrada en el crecimiento personal, podemos transformar el juego de culpas en una oportunidad para aprender, mejorar y fortalecer nuestras relaciones. 9. Silencio intencional. El silencio intencional es una herramienta poderosa que merece ser empleada con sabiduría. En un mundo lleno de ruido constante, dedicar tiempo a practicar el silencio consciente puede brindar claridad mental y emocional. Al permitirnos desconectar de la cacofonía externa, encontramos un espacio donde podemos escuchar nuestras propias reflexiones, entender nuestras emociones y tomar decisiones más informadas. No se trata solo de la ausencia de sonido, sino de una pausa reflexiva que nos conecta con nuestro interior y nos ayuda a recuperar el equilibrio en medio de la vorágine diaria. Sin embargo, es esencial recordar que el silencio intencional no implica evadir conversaciones difíciles o problemas pendientes. Más bien, se trata de elegir el momento adecuado para hablar y también para callar, permitiendo que el silencio se convierta en un aliado en la comunicación efectiva. Al adoptar esta práctica, cultivamos una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás, fomentando relaciones más auténticas y una toma de decisiones más reflexiva y consciente. En ciertos contextos, callar puede ser más elocuente que las palabras mismas. Al ser selectivos en nuestras interacciones verbales, demostramos sensibilidad hacia los sentimientos y necesidades de quienes nos rodean. Este tipo de silencio deliberado puede construir puentes en lugar de barreras, permitiendo que la empatía y la comprensión florezcan en nuestras relaciones. El silencio intencional puede potenciar la creatividad y la concentración.
Al darnos un espacio para sumergirnos en nuestros pensamientos sin distracciones externas, fomentamos un ambiente propicio para la introspección y la generación de ideas innovadoras. Practicar el silencio consciente puede ser una forma valiosa de recargar nuestras mentes y encontrar inspiración en la serenidad, contribuyendo así a un mayor bienestar emocional y mental. En lugar de responder impulsivamente ante provocaciones o tensiones, tomar un momento de silencio reflexivo nos brinda la oportunidad de pensar antes de hablar, evitando respuestas impulsivas que puedan exacerbar la discordia. En este sentido, el silencio se convierte en una estrategia consciente para promover la paz y la resolución de conflictos, permitiendo que las palabras expresadas sean más significativas y constructivas. 10. La victimización. Es un fenómeno complejo que puede afectar tanto a nivel individual como social. En primer lugar, es fundamental reconocer que la victimización no define la identidad de una persona. Ser víctima de una situación no implica una condición permanente. Es crucial empoderarse y buscar recursos para superar las adversidades. Buscar apoyo emocional, ya sea a través de amigos, familiares o profesionales, puede ser crucial para recuperarse y construir resiliencia. Además, es esencial promover una cultura de empatía y comprensión en la sociedad, donde las víctimas no sean estigmatizadas, sino respaldadas en su camino hacia la recuperación. Es importante abordar la victimización desde una perspectiva preventiva. Fomentar la educación y conciencia sobre la violencia, la discriminación y el abuso puede contribuir a la creación de entornos más seguros. La prevención también implica promover la igualdad, el respeto y la justicia, trabajando para cambiar estructuras sociales que perpetúan la victimización. Al hacerlo, se puede aspirar a construir comunidades más resilientes y solidarias, donde la compasión y el apoyo mutuo prevalezcan sobre la perpetuación de conductas perjudiciales. Es crucial que las instituciones y la sociedad en su conjunto se comprometan activamente en la detección y persecución de la victimización. Esto implica fortalecer sistemas legales y de justicia que garanticen la protección de los derechos de las víctimas y que castiguen a los perpetradores. Al mismo tiempo, es necesario crear y promover políticas y programas que aborden las causas subyacentes de la victimización, como la desigualdad social, la falta de oportunidades y la marginalización. El cambio cultural es esencial para erradicar la victimización. Fomentar la empatía, el respeto y la tolerancia desde edades tempranas a través de la educación puede contribuir significativamente a la construcción de una sociedad más justa y compasiva. Todos tenemos un papel que desempeñar en la prevención de la victimización, ya sea como individuos, comunidades o instituciones, y al trabajar juntos podemos crear un entorno donde cada persona se sienta segura, valorada y empoderada. Estos programas pueden incluir la enseñanza de habilidades sociales, la promoción de la autoestima y la concientización sobre los efectos negativos de la violencia y el abuso. Al educar a las personas desde una edad temprana sobre la importancia del respeto y la igualdad, se contribuye a la formación de individuos más conscientes y comprometidos con la construcción de sociedades libres de victimización. Hoy exploramos las 10 tácticas de manipulación sobre las cuales los estoicos nos advierten. Recordemos siempre la importancia de la autenticidad y la honestidad en nuestras interacciones. No permitamos que estas tácticas oscurezcan la verdad y la integridad en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje de autoconocimiento. Les dejo con la sabiduría estoica para que guíe sus reflexiones y acciones. No olviden suscribirse, darle like y dejarnos saber en los comentarios sus anécdotas. Hasta la próxima.